dice la palabra. La palabra, hermanos, pues nos da luz, ¿verdad? Nos da el entendimiento y nos habla de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, en el libro de Juan, hermanos, se nos expresa que en Jesús está la vida. Y nos dice, entre otras cosas, dice aquí, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál? La de los tabernáculos. Bueno, vamos a empezar. Dice, después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Aquí se nos habla de un periodo más o menos, hermanos, de 6 meses. Entre una fiesta y otra. Dice que estaba por iniciar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquí se habla de un periodo más o menos de 6 meses. Entonces vamos a ver más o menos a qué se refería esta palabra. Me voy a ir a las citas, hermanos, porque yo creo que tenemos tiempo por demás suficiente. Además, en nuestra casa, pues ya a mí y mi abuelita ya me dio permiso, como dice el pastor. Yo creo que hoy sí nos vamos a ir a las citas. Les voy a pedir que me acompañen, nada más que lo lean conmigo, Juan 3, 16 y 17. Vamos a ver de cuáles cosas. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Vamos a hablar de qué cosas. Yo estoy hablando más o menos de un periodo de 6 meses que suceden cuando dice después de estas cosas. Entonces dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas cosas, ¿cuáles? Pues el Evangelio que venía a darnos conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él empezaba su ministerio, ¿verdad? Y esto sucedía cuando dice en esta palabra, después de estas cosas. Bueno, Jesús enseñaba y obviamente discipulaba a sus discípulos, ¿verdad? Entonces dice la palabra aquí, que de tal manera amó Dios al mundo, dice, el que en él cree, fíjense en el conocimiento que él nos da, el que en él cree no es condenado, pero dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si vemos, ¿verdad? Juan 1, 2, 3 y 4, pues nos establece precisamente que Jesús es esa luz, ¿verdad? Pero que esa luz es la vida de los hombres. Es la vida de los hombres. Vamos a ver de qué otra cosa nos habla. Principalmente en el capítulo 6 y 7, hermanos. Dice el capítulo 6 en el versículo 48. Vamos a ver, estamos hablando después de estas cosas. O sea, es capítulo 7, versículo 1, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Después de estas cosas. Bueno, Jesús nos da entendimiento al respecto, de verdad, de que Él fue enviado al mundo para salvar al mundo. Dice 6:48. Yo soy el pan de vida. Recordemos que esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús una y otra vez nos manifiesta, ¿verdad?, que Él es la vida, que Él es la resurrección, que Él es la salvación, que Él es el Cristo, que Él es Dios. Decía yo, este libro Juan lo escribe con el propósito, ¿verdad?, preciso, de que nos lleguemos al conocimiento, ¿verdad?, a la fe de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Bueno, también nos dice el 6:70, que también Jesús dice, y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, dice los 12, pero uno de vosotros es diablo. Entonces, después de estas cosas ya Jesús nos revela varias cuestiones muy importantes del Evangelio. Nos dice que Él es el pan de vida, nos dice que en Él está la luz y que la luz es la vida de los hombres, nos dice que Él es la salvación, nos dice que Él es el Cristo. Entonces dice, después de estas cosas, dice, también reúne a sus discípulos. Entonces dice,
andaba Jesús en Galilea. Entonces, después de estas cosas, las que dijimos ahorita, ¿verdad? Jesús discipulando, Jesús ministrando, sobre todo en Galilea, y dice, él no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Era increíble esto, ¿verdad? Galilea, un pueblo asentado en tinieblas, Galilea de los gentiles, un pueblo que andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, ese pueblo, dice la Escritura, procuraba matarle a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, pero Él lo sabía, Él lo sabía. Y Él aquí nos lo hace saber perfectamente, ¿verdad? Dice, no es necesario que me den a conocer al hombre. Yo conozco su pensar, yo conozco su sentir, yo conozco su corazón. Yo conozco al hombre perverso y malo, porque va de mal a mal. Entonces, después de estas cosas, nos hace referencias a varios acontecimientos que suceden en el capítulo 6, cerca del tiempo de la Pascua. Entonces, me voy a 6:4, que dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, le estoy diciendo, ¿verdad? Aquí me está hablando más o menos aproximadamente de un periodo de 6 meses entre fiesta y fiesta, ¿cuál? La de los tabernáculos que se acercaba. Entonces, dice, después de estas cosas, como en el capítulo 7 nos habla de la fiesta de los tabernáculos, esto sucede más o menos en septiembre, octubre. Y la fiesta de la Pascua se da más o menos en abril. Entonces estamos hablando, les digo yo, de un periodo más o menos de 6 meses, cuando nos dice, después de estas cosas. Entonces Jesús dice, no quería andar en Judea, porque los judíos, él sabía perfectamente que procuraban matarle. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál? La de los tabernáculos. Entonces vuelvo a insistir, ahora estamos hablando de 6 meses más de un periodo. Pero no quiero que nos salgamos de ese punto, ¿verdad? Que dije, ¿cuál es el propósito de este libro, hermanos? Que creamos, que crean ustedes, que todos crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que creamos que creyendo en Él tenemos vida eterna. Ese es el libro, ese es el propósito de Juan, el propósito del libro, el propósito de esto que escribe el apóstol Juan. Ahora, en los evangelios se establece que Jesús en este periodo obviamente anda ministrando y anda viajando en Galilea. Dice la Escritura que desde Tirón a Sidón, tiempo en el que Jesús realizó bastantes milagros. Y si me voy a ir a las citas, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a Mateo 15, 29, 31. Vamos a seguir viendo estas cosas que sucedieron mientras se llegaba una fiesta a la otra. Dice 15, 29 al 31, ¿de qué libro? De Mateo. ¿Sí quedó claro? Amén. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos viendo, y glorificaban al Dios de Israel. Estaba nuestro Señor Jesucristo obrando sanidades, obrando milagros. Dice también 15, 21 al 28. Dice que también andaba 15, 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tirón y Sidón, que es lo que yo establecía, ¿verdad? Jesús viajaba en Galilea de Tirón a Sidón, y dice que estaba obrando sanidades, pero también dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo sanidades y realizaba expulsión de demonios, ¿verdad? No, nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder, ¿verdad? Dice también 17, 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús obraba sanidades y nos hablaba de su autoridad con respecto a los demonios, ¿verdad? También dice que estaba, 15 del 32 al 38, hermanos, por favor. Dice que estaba también, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen de comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres. Jesús estaba realizando esto. Entonces cuando la Escritura, ¿verdad?, se nos dice que estas cosas, nos está refiriendo a estas cuestiones que estoy yo refiriendo. Obviamente Jesús también instruía obviamente a sus 12, a los 12 escogidos, a los 12 llamados. Les enseñaba cosas muy importantes. 16, 13 al 17. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que tú eres Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Pero él insistió y hace una pregunta que no podía evadirse, ¿verdad?, y directa. Dice: está bien, la gente eso cree de mí, pero a mí me interesa que ustedes me digan quién dicen que soy. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que era Jesús el Cristo. Jesús obraba milagros, expulsaba demonios, Jesús ministraba a la gente, Jesús llegaba al corazón del hombre, iba directo al corazón del hombre. Jesús exponía, ¿verdad?, una y otra vez: soy el Cristo, soy el Salvador, pero la gente no creía o no quería creer. Y hace tremenda revelación a través de Pedro, ¿verdad? Dice: yo soy el Cristo. Pero a pesar de esto, dice que sus hermanos no creían en él, sus hermanos de sangre. Dice 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre, y le matará, y mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Entonces, esto acontecía, dice, después de estas cosas,
andaba Jesús en Galilea, él no quería ir a Judea porque dice los judíos procuraban matarle. ¿Por qué? Dice, bueno, 7:2. Esto es referente al capítulo 7, versículo 1. Dice 2, estaba cerca la fiesta, o sea, Juan 7:1, Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál? La de los tabernáculos. Esta fiesta, hermanos, también era llamada la fiesta de las enramadas. Y cabe destacar una cuestión, hermanos, que sí, a mí sí me parece muy importante, que a estas fiestas, como eran fiesta de Dios, eran fiestas de Jehová, establecidas por Dios, no eran meras pachangas, ¿verdad? Tenían un propósito espiritual. Dice Deuteronomio 16:16. No vayan si gustan, yo lo busco. Dice Deuteronomio 16:16, que a estas fiestas los judíos eran exhortados para que estuvieran presentes en esas celebraciones de esas fiestas. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Era casi obligación para estos hombres estar en estas fiestas, porque eran celebraciones, eran fiestas ¿de quién? De Dios, no eran fiestas del hombre. Y tenían sus propósitos, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. En Mateo 13:55, hermanos, nos habla de los nombres de estos hermanos. Dice que son Santiago, José, Simón y Judas. Y ellos lo alentaban, le exhortaban, le decían, sal de aquí y vete a Judea para que vean tus milagros, para que ahí, en el esplendor de la ciudad de Jerusalén, que es un escenario muy grande, mucha gente va a estar, pues para que vean lo que tú eres capaz de hacer, para que vean tus obras, para que vean tus milagros. Y lo retaban a que realizara sus milagros abiertamente, y le decían que todos lo iban a ver. Decían, todos te van a ver. Entonces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, date a conocer, hazlo abiertamente. Pero ellos, hermanos, dice la Escritura, ellos no creían. Ellos lo exhortaban, lo alentaban, lo mandaban, pero fíjese lo que dice la Escritura. Dice 7:1, Juan 7:1. Dice, pues no querían andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué? Procuraban matarle. Es decir, los hermanos le decían, vete a Judea, ándale, ve a hacer tus milagros, ve a hacer las cosas que tú haces, manifiéstate, date a conocer. Ahí mucha gente va a estar y todos se van a dar cuenta de las obras que tú haces. Pero esta era de una manera, hermanos, burlesca, era de una manera hipócrita, porque en realidad, ¿qué querían hacer los hermanos? Matarlo, que lo mataran. Que lo matase. Eso es lo que en realidad le estaban diciendo los hermanos. Ellos no entendían la obra redentora, ellos no entendían lo que le estaban diciendo a Jesús, al Cristo, a Dios. Ellos no entendían estas cosas. Le decían, manifiéstate al mundo, manifiéstate. Esto nos habla, hermanos, de la incredulidad tan grande. Esto nos habla, hermanos, de la tristeza que enfrentó Jesús ahí en la cruz. Una incredulidad hasta burlesca. Vamos a Mateo 27, 40 al 43, por favor, acompáñenme. Yo sé que el pastor me va a decir que no voy a tantas citas, pero tenemos tiempo. Además está lo del coronavirus allá afuera, estamos más seguros aquí. Nos dice la palabra 27, 40, 42 al 43. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían,
A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esto era de una manera burlesca, ¿verdad? Hipócrita. Jesús enfrentó esta hipocresía, hermanos, esta incredulidad, aún en la mismísima cruz, aún en ese lugar de tormento, aún en ese lugar donde Él estaba entregando su vida por todos y cada uno de los seres humanos. Pero el hombre es su actitud frente al Señor, de burla. Y dice la Escritura, dice, manifiéstate al mundo, dice 5, estoy en 7:5 de Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun sus hermanos de sangre, ni aun sus hermanos creían en él. Y dije, ¿verdad? Que en Mateo se establecen los nombres y los di. Entonces dice, después de estas cosas andaba Jesús de Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos querían matarle. ¿Y qué dice la Escritura? Que sus hermanos también lo incitaban, ¿verdad? Lo exhortaban, vete allá a Judea para que hagas tus milagros. Pero en realidad estaban diciendo, vete allá te van a dar, ¿verdad? Allá te van a matar. Allá van a acabar contigo. ¿Por qué? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni la gente, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y muchos seguimos en esa condición, ¿verdad? No queremos creer en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús les dice, ¿verdad? Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Todo, hermanos, todo esto deviene de un plan divino que estaba sujeto a la voluntad de Dios, quien trazó ese plan divino. Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo no está sujeto a tu tiempo. Mi tiempo es el tiempo de Dios. Y ese tiempo para mí aún no llega. Entonces le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús atendía a un plan urgido desde antes de los tiempos por el Padre de los cielos, por Dios. Un plan lleno de bendiciones, lleno de gracia, lleno de verdad. Un plan de salvación para el hombre incrédulo que quería matar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en qué paradójico es esto. Esto mismo, ¿verdad? Ahorita viene a mi memoria, esto mismo le dice a María, ¿verdad? En las bodas de Caná. Aún mi hora no ha llegado. Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Él sabía que todo estaba preparado ¿para qué? Para la Pascua. Para la Pascua, donde Él iba a entregar su sangre para redención del ser humano. Él estaba sujeto a un tiempo, pero ese tiempo es el tiempo de Dios. Les dice, en cambio ustedes, nuestro tiempo, dice aquí la palabra, nuestro tiempo, vuestro tiempo, ustedes su tiempo, siempre está presto. ¿Qué les estaba diciendo ahí nuestro Señor Jesús? Ustedes son del mundo. A ustedes no les importa ir mañana o pasado a la fiesta, les da igual. Ustedes no están sujetos al tiempo de Dios, no al tiempo que yo estoy previsto para el sacrificio que voy a realizar. Porque Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Dice, ustedes van cuando quieran. Yo no, dice, yo estoy sujeto al tiempo de Dios, yo estoy sujeto a la voluntad de Dios, no antes ni después. Ustedes no, porque dice ustedes, y de hecho lo dice la misma palabra, no puede el mundo aborreceros a vosotros, 7:7 de Juan, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Ustedes son del mundo, dice. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo, porque para ustedes todo el tiempo es el mismo. Para ustedes no hay problema. Ustedes no están sujetos al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque son del mundo. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué? Dice, porque ustedes son del mundo. El mundo no los puede aborrecer porque son del mundo. A él pertenecen. Fíjense todo lo que implica esto, ¿verdad? Casi les dice, son hijos del otro, son unos malos, son unas personas terribles, son incrédulos, son malos, me quieren matar. ¿Por qué lo sabía? De hecho lo manifiesta aquí, más adelante lo vamos a leer. Dice, aún mi tiempo no ha llegado. Dice, y el mundo no los puede aborrecer, ¿por qué? Porque ustedes son del mundo.
Ustedes pertenecen al mundo. Dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. ¿Que qué? Que sus obras son malas. Sus obras son malas. Y dice, subid vosotros a la fiesta. Vayan ustedes. Ustedes tienen el tiempo del mundo. Ustedes no pertenecen a mi tiempo, dice. Porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Dice, suban a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Obviamente los hermanos no entendían, ¿verdad?, de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Ellos no comprenden el plan prodigioso, ¿verdad?, el plan maravilloso que Dios había trazado en la persona de nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Estos hermanos se burlaban de él y lo incitaban, ¿verdad?, lo exhortaban. Vete al mundo, vete a Galilea, porque ahí te van a matar. Y habiéndoles dicho esto, dice, se quedó en Galilea. Galilea, decimos, de los gentiles. Galilea, un pueblo asentado en tinieblas, carente de Dios y carente de toda esperanza. Dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Recordemos que esto lo vimos hace 8 días. Había un grupo tremendo de estas personas, por los prodigios que él realizaba, que querían hacerlo, ¿qué? Rey. Que querían hacerlo rey. Y obviamente Jesús evitaba a esa gente, ¿verdad? Yo no vengo por mi gloria, yo vengo por la gloria del Padre de los cielos. Entonces dice, y le buscaban los judíos, y le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está Jesús el carpintero? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Dice, y le buscaban los judíos. ¿Quiénes, hermanos? Qué curioso y qué paradójico y qué tristeza para nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se refería? A los líderes religiosos, a los que tenían a cargo el templo, al sumo sacerdote y su séquito, ¿verdad? Todos sus canchanchanes, ¿verdad? Lo buscaban. Y no precisamente para saludarlo, ¿verdad?, o darle su bienvenida. Sí, ese era su propósito. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, porque querían matarlo, ¿verdad? Entonces no manifestaban abiertamente que lo seguían a él, que sí creían en él. Se ocultaban. ¿Por qué? Porque había en el ambiente, ¿verdad?, un olor a muerte con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, o sea, esta enseñanza que os doy no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió, hermanos? Dios. El Padre de los cielos, Dios. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Dice, ¿por qué? ¿Por qué procuráis matarme? Jesús sabía esto. Qué tristeza para él, ¿verdad, hermanos? Enfrentar esta realidad, esta incredulidad, manifiesta hasta los días de hoy. Asistí yo a un evento. Yo no tenía conocimiento de que iba a ser en realidad una campaña de sanidad. Y es muy triste, hermanos, ver 10, 20 personas sentados y de pronto cuando llega el momento de la sanidad hay como 100, 200 gentes. Y de pronto todos quieren ese milagro barato a la marucha de Jesús. Ahí sí buscan a Jesús, no se equivocan, saben quién es Jesús. Y dicen, vengo a que me sanes. Vengo a que me sanes este dolor que tengo en el pecho, que yo sé que es
y vengo a que me lo sane, porque si creen, ¿verdad?, que Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero es muy triste, ¿verdad, hermanos?, que rehuyan. Es decir, fíjense qué importante es la enseñanza. Aquí hemos establecido, se nos ha enseñado, es un conocimiento, venido sabemos de quién, transmitido por nuestro pastor, por el pastor Ismael, que dice, ¿verdad?, nosotros no necesitamos, o sea, la señal, bueno, a Dios se le permitió, lo hemos dicho varias veces, realizar milagros, pero sabemos que esos milagros son señales ¿para quién? Para el no creyente. Y dijimos hace un momento, esas sanidades pues también iban enfocadas a ir a Cristo en fe. Por eso se le permitió a nuestro Señor Jesucristo realizar ese tipo de manifestaciones, esas señales, porque así lo dice la Biblia, no dice milagros, dice principio de señales. ¿Para qué? Para que crea, porque el hombre incrédulo necesita ver cosas espectaculares, necesita ver cosas sobrenaturales, necesita ver cosas que aparentemente son con tintes de zombies, ¿verdad? Con tintes de espiritualoides, Señor, ahí voy, y pareciera, ¿verdad?, todo una especie de rito allí, ¿verdad?, que de pronto las gentes empiezan a caer, a tirarse, a sacudirse, a irrumpir en su cuerpo, a manifestar según un poder del Espíritu Santo, transmitido por hombres, hermanos. ¿Creen ustedes eso? Para nosotros la señal, ¿cuál es? Esta que estamos recibiendo, la palabra de Dios, porque es poder del Evangelio, es poder de salvación. ¿Por qué? Porque es la luz del Evangelio, porque es el entendimiento de las cosas de Dios. No nos podemos equivocar nosotros, hermanos, y benditos sean todos y cada uno de ustedes que están aquí sentados recibiendo la educación, recibiendo el conocimiento de Dios, para que no nos equivoquemos y no vayamos por ese milagro barato, ¿verdad? En donde, sí, yo creo en ti, Jesús, pero de lejitos, yo contigo no quiero nada, porque me tengo que portar bien, porque no puedo robar, porque no puedo hacer esto. Y ya sé que mi pastor me va a decir que esto es predicación, pero lo siento, así se dio. Entonces, es imposible que nosotros, hermanos, caigamos en ese error. Y yo lo veo porque yo sí me he topado, hermanos, en otras iglesias de pronto, no de aquí, de otras, porque pertenece a otras congregaciones, y de pronto ven otro tipo de cosas y se queda uno, ¿cómo? Si el hermano acá se manifiesta de tal manera, el hermano acá se manifiesta de esta forma, y aquí lo veo fumando, y aquí lo veo revolcándose, como loquito según porque ya acaba de recibir sanidad. Hermanos, eso no es cierto. Dios puede tener misericordia de nosotros, si se la clamamos, si se la pedimos, si lo llevamos a misericordia, ¿verdad? Esto lo sabemos. No nos equivoquemos, hermanos, no caigamos en esos dantescos eventos a la marucha que de pronto hablan de Cristo. ¿Será de la Biblia? Yo no creo. Yo no lo creo. No es el Cristo de la Biblia, hermanos. Es el Cristo que ellos han moldeado a su forma y a su modo. Aquí, miren, aquí lo traen. Dios no es un león domado, que lo puedo traer aquí en mi bolso y lo uso cuando yo quiera y como yo quiera. Jesús no es una ovejita que yo cargo aquí y la pongo aquí para respaldo de mis propósitos verdaderos, que es el dinero. Hace unos días recibimos una clase bien bonita de las 10 vírgenes. Y yo me quedé con la idea, ¿verdad? Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las vírgenes? Porque ahí establece que todas cabecean, todas se duermen, todas se distraen, todas cometen esa no prevención de tener su aceite. Y dice que van a buscarlo, dice que van a comprarlo. Llega el novio, lo reciben, llegan las que fueron a comprar el aceite, tocan, ¿y qué pasa? Les dice, no las conozco, no las conozco. Estamos en este momento nosotros, ¿verdad?, con la oportunidad, ¿verdad?, de motivar a misericordia a Dios para que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Y esto pasa así, Cristo llega a nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Somos prudentes o imprudentes? Las lecciones ahí están, pero decía yo en esta lección, a mí me faltó esa parte, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las vírgenes, por qué las iglesias están dormitando o cabeceando o durmiéndose de plano? ¿Por qué?
Se ha introducido a las iglesias, hermano, el don dinero. Y dice la Escritura, ¿verdad? No se puede servir a dos amos. No se puede. Y yo veo, ¿verdad?, tras bambalinas, pastores peleándose, la verdad, la cuenta del dinero. Peleándose que no se pierda un peso de allí, porque de pronto, oye, yo vi que entró más. Yo calculé, ¿qué viste cuánto dio cada quien? O sea, ya tienes lista de rayos X. O sea, hasta allá viste, cuando son lugares de verdad, donde sí se reúne gente, donde sí hay una cantidad excesiva de gente. Y el pastor dice, no, pues es que se reunió más o menos tanto. O sea, ya tienen hasta calculado, fíjense. Entonces, es terrible ver esto, hermanos, de verdad yo pienso en la tristeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía yo, aún en la cruz, vio esta incredulidad, la vivió. Vio la burla a su persona. Es increíble esto, pero así es. Y la Escritura no nos deja dudas, ¿verdad? Él sabía, dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Fíjate, dice, bola de hipócritas, insensatos, perversos. Como le encanta decir el pastor Ismael, raza de víboras. Dice, ¿por qué? Porque no cumplen la ley. Son unos hipócritas. Dice, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Dice, porque yo testifico que sus obras son malas. Porque yo testifico que sus obras son malas. Dios nos dice, ¿verdad?, claramente, no améis al mundo. Porque si amamos al mundo, ¿qué dice? Dios no está en nosotros. Dios no está en nosotros. La Escritura, hermanos, de verdad es clarísima, es reveladora. No sé, yo a veces me pregunto, ¿verdad?, cómo un hermano después de por mala que sea la lección incluso, salga y de pronto lo ve uno actuando como una persona normal, como si no hubiera recibido. O sea, entró aquí la palabra, salió por aquí y sale como entró, ¿verdad? Como un hijo del mundo, bien entregado al mundo. Ahorita estamos en tiempos difíciles y sabemos, porque esto es bíblico. Y sabemos, hermanos, que estamos en el puño de Dios. Y todos lo creemos, pero en verdad lo creemos aquí. En verdad creemos que Cristo es que Jesús es el Cristo. El propósito del libro de Juan es ese, y lo insistiré. Es el propósito con que está escrito este libro, y nos lo han enseñado así, para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Pero al decir el Hijo de Dios, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que Él es Dios. Amén. Que Él es Dios. Entonces, tenemos que tener pues los sentidos bien abiertos, ¿verdad, hermanos? Y estar prestos al conocimiento de la palabra. No sé, es un mensaje muy básico, pero muy profundo a la vez. Es un mensaje con pocos versículos, pero es un mensaje, hermanos, que nos deja muy claro. Le preguntan a Pedro, ¿verdad?, los discípulos, ¿quién dicen que soy? Y todos, ¿verdad?, deberían de abarrotar la respuesta, tú eres el Hijo de Dios. Pero le dicen, no, fíjense, ¿no? Pues dicen que eres Elías, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas que resucitó. ¿Por qué, hermanos? No tenían el pleno conocimiento de esto, ¿verdad? No tenían la seguridad y la certeza. O sea, les faltaba fe en realidad. Y Pedro le dice, ¿verdad? Eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pues dice, bienaventurado eres Pedro. Pero fíjense en lo que le dice, esto no viene de ti, esto no es conocimiento tuyo, esto no sale de ti, esto te fue dado del Padre para que tú lo puedas manifestar. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que necesitamos del Padre de los cielos. Necesitamos de Jesús. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder generar fe. Y lo dice Efesios 2:8, ¿verdad? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, sino ¿por qué? Mediante la fe. Y lo aclara, ¿verdad? Dice, y esto no es de vosotros, dice, lo que estamos aquí diciendo. Esto no proviene de ti, no viene de ti. Entiendan esto, hermanos, por favor. No viene de ti. Es algo que tiene que entrar
de Dios a ti. Si no es así, hermanos, no sirve, ¿eh? No sirve que creamos que creemos, ¿sí? Porque así nos podemos pasar años creyendo que creemos. Y en realidad está vacío nuestro corazón. Dice, de boca me alaban, ¿verdad? Pero su corazón está a kilómetros y kilómetros de distancia de mí, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene conocimiento de quién es el hombre, y lo dice la Escritura, el libro de Juan. Yo no tengo necesidad que nadie me diga quién es el hombre. Yo lo conozco, sé cuál es su corazón. Hermanos, una y otra vez, tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Y cada vez que nos enfrentemos a la palabra, hermanos, tenemos la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón. Sí, es un simple decir sí. No es tan fácil. Hay que mover a misericordia a nuestro Padre. El primer principio, el centro de todo esto, hermanos, de nuestra espiritualidad, de que verdaderamente nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, estos, no sé cómo expresárselos, cómo decírselos. El principio de todo esto, hermanos, de donde estamos verdaderamente agarrados de Dios, ¿saben cuál es, hermanos? La oración. Es el vínculo que nos acerca a Dios. Es la comunión verdadera con Dios. No basta expresar y decir, decía yo, ¿verdad? No es nada más oír la palabra, ni creerla, porque no hago nada, ni obedecerla, es ponerla por obra, es hacer de nuestra vida un estilo de vida en la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Que Dios Padre dice, a Él oír, este es mi Hijo amado, a Él oír, a Él obedecerlo, a Él obedézcanlo. Esa palabra en términos de griego, de hebreo, expresa eso, ¿verdad? También obediencia, acatar, poner por obra, o sea, y son palabras de Dios, a Él oír, a Él obedecer. Dios sabe, ¿verdad?, que el hombre pues es incrédulo. Dios sabe la perversidad del hombre, y Dios, como acusa su maldad, Dios sabe perfectamente que el hombre no quiere nada con Dios. Él prefiere deleitarse en sus pecados, en sus pachangas. Él prefiere deleitarse en los bailes, en los vicios, en el alcohol. El hombre ahí es feliz, se deleita, ¿verdad? Se deleita como perro que vuelve a su vómito. Entonces, hermanos, pongamos atención a las predicaciones, a los estudios, esos tremendos estudios que nos dio el pastor Ismael. De verdad, escúchenlo, hermanos. Crezcan en lo espiritual. Tenemos la oportunidad, hermanos, de ser parte de la familia de Dios. Recuerden Juan 1:12, ¿verdad? Mas a los que lo reciben se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Te pido, bendito Padre, que lleguen al corazón de mis hermanos, Señor, y como siempre te pido que lleguen a su casa, que no me hagan caso a mí, que hagan caso de tu palabra, Señor, y que la escudriñen, es decir, que analicen, que la vuelvan a entender, que la vuelvan a escuchar, que vuelvan a leer el pasaje, y que lleguen a un conocimiento donde se den cuenta, Señor, que tú, Padre bendito de la gloria, quieres nuestro bien, quieres salvarnos, quieres darnos tu misericordia, quieres darnos tu gracia, quieres darnos tu verdad. Pero es el hombre en su necedad, bendito Padre, en su incredulidad, en su soberbia, que no presta atención a tu bella palabra, Señor, a ese poder que implica tu palabra, Señor, porque es poder para salvación. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias y te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, y que cada corazón hoy aquí presente, Señor, no regrese a su casa como llegó. Que tengan la convicción, bendito Padre, real, de que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, y que solo en ti está la salvación. Gracias, Padre bendito, y todo esto te lo clamo y te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dejo lugar al pastor Ismael.